justamente vía telemática para poder comentar algunos aspectos con nuestro primer invitado, ¿no? Relacionados pues justamente a varios tópicos, a varios temas. Esperemos ahí poderlo visualizar. Ya lo tenemos, doctor. Qué gusto enorme poderle dar la bienvenida, arrancar con usted de esta semana de entrevistas, ¿no? Bueno, ahí, por supuesto, también persiste la preocupación, doctor, en torno al tema de la violencia que hay en nuestro país y sobre todo, ¿no? Este hecho que nos enluta a los ecuatorianos. Realmente, pues, esta forma virulenta en la cual las organizaciones criminales actúan, sea con el tema de drogas, sea con el tema de minería ilegal, como que busca poner de rodillas al Estado y a la sociedad. Y la pregunta que salta inmediatamente, bueno, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos de hacer conjuntamente, Estado y sociedad, como para poder enfrentar esta terrible amenaza? Bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Un gusto también estar con ustedes, empezar la semana de esta manera. Un saludo a toda su audiencia. Bueno, sí, tuvimos el fin de semana que pasó una noticia terrible, como fue el asesinato de los 11 militares, ¿no? En manos del crimen organizado que está alrededor de la minería ilegal. Y esto realmente es una tragedia que de ninguna manera podríamos nosotros aceptarla o naturalizarla como algo normal, ¿no es cierto? Esto en realidad que nos pone en una situación de que los criminales creen que pueden ser más fuertes que el Estado, y esto no lo podemos admitir, ¿no es cierto? Yo creo que el Estado debe actuar de una manera, digamos, totalmente consolidada, ¿no es cierto?, articulada. Quizás por eso las organizaciones criminales en algunos momentos se creen más fuertes que nosotros, porque el Estado realmente, en muchos de los casos, sí funciona de manera desarticulada, ¿no es cierto? Por ahí la policía con diferentes criterios que la función judicial, no sé si es que la policía y las Fuerzas Armadas están trabajando de manera conjunta, ¿me explico? Es decir, la única forma con la cual nosotros podemos enfrentar a las organizaciones criminales que están detrás de la minería ilegal y del narcotráfico es de una forma conjunta y articulada. Y yo he pensado que si bien el Ecuador no ha tenido anteriormente guerras o crisis muy profundas que nos unan a todos, creo que lo único que nos ha unido es el fútbol en el pasado. Yo he venido diciendo que esta crisis de seguridad debería ser la causa que nos haga una causa común, pero lamentablemente yo no veo que esto esté sucediendo. Claro, yo utilizo el término, ¿no? Hay que actuar en bloque, porque la criminalidad actúa de esa manera. Más bien, a ellos se los nota organizados, ¿no? Y queriendo cooptar cada vez más espacios, ¿no? En todo caso, pues esto no es exclusivamente de cambiarle el nombre a un organismo. Ya vemos cómo desde el Consejo de Seguridad, el COSEP, el COSENA, le cambiamos la denominación, pero no hay esa articulación, ¿no? Desde dónde debe liderarse precisamente aquello, ¿no? Que salga primero, desde el Estado, ¿no? Todo lo que significa el Estado, donde van incluidos, por supuesto, por ejemplo, los GACs municipales, hasta aterrizar precisamente en una gran campaña para que desde los sectores ciudadanos, desde la academia también se tenga total claridad en torno a este tema. Sin duda que no es fácil, ¿no? Sin duda que la reacción a esta problemática no es fácil, pero digamos, en el país sabemos en dónde hay la minería ilegal. Sí, todos sabemos en qué lugar se está extrayendo minerales de una manera ilegal, ¿no es cierto? Entonces, eso es algo que sí llama la atención. Yo estoy consciente de que no es cuestión de ir con los servidores públicos a clausurarles, ¿no es cierto?, porque ellos responden de estas maneras violentas. Pero sí llama un poco la atención el hecho de que todos sepamos en dónde están, ¿no es cierto? Porque es un poco diferente al narcotráfico. En el narcotráfico hay sospechas de en dónde de dónde hay el comercio, de por dónde salen, hay sospechas, ¿no es cierto? Pero las fronteras son muy grandes, es un poquito más complicado. En cambio, en la minería ilegal sabemos exactamente en dónde están ubicados. Entonces, claro, uno dice, sí, yo estoy consciente que no es fácil, pero tampoco puede ser imposible. Tampoco puede ser que nos quedemos de manos cruzadas, como en algún momento, en el Puyo, me parece que era, habían unos centenares de carros de estos tractores, En Napo. excavadoras, sacando minerales, ¿no es cierto? Y entonces, claro, uno dice, ¿cómo es posible que estén ahí? Recién estuve hace poquito en Zamora, una provincia hermosa, la naturaleza preciosa, y uno veía también cómo en el cauce del río
están extrayendo minerales. Entonces la verdad es que no se explica. Yo entiendo que la organización política, digamos, el gobierno, los gobiernos locales, se les haga muy difícil, sobre todo en provincias pequeñas o fronterizas, ¿cierto? Porque se enfrentan a organizaciones con mucha organización, estos criminales. Pero yo digo, ¿cómo es posible que del Estado, ¿no es cierto?, no se organice de tal forma que vaya a combatir estas acciones? Así que probablemente, yo insisto, repito, puedo ser repetitivo, pero yo insisto, esto no es de soplar y hacer botellas. Pero sí creo que podemos hacer más y hay que exigirle al gobierno que haga más. Por supuesto, en eso coincidimos plenamente. Usted se refería al sector de la provincia oriental de Napo. El río Yuxupino es justamente cerca de Tena, apenas a 10 minutos de Tena. Veíamos hace un par de años, ¿no? Como había, en ese inventario había algunos millones de dólares. Es increíble, ¿no? Porque la maquinaria retroexcavadora, era impresionante ver la cantidad de equipo pesado que se utilizaba, ¿no? Pero como que estaban en su casa esta gente llevando adelante estas tareas que, por cierto, destrozan el medio ambiente, contaminan las fuentes hídricas, que ese es un tema que tenemos que ver también cómo se perjudica a nuestras colectividades, a nuestras comunidades en esa parte de la patria, ¿no? Y como usted dice, esto pasa allá en el oriente y se puede decir, bueno, es que están alejados, ¿no? Pero igual ocurre acá, pues tenemos en la costa ecuatoriana, aquí cerca de Guayaquil, tenemos el cantón Camilo Ponce Enríquez, que pertenece a la provincia de La Suay, y acá, más al sur, en la provincia del Oro, tenemos algunas comunidades donde hay bastante explotación aurífera, y tenemos Buenos Aires en la provincia de Imbabura. Es decir, hay una serie de lugares que ya están mapeados. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Que no podemos ir a enfrentar y exterminar, porque hay que exterminar. Yo creo que también aquí hay mucha complacencia con esta gente. Lo que pasa es que yo creo que no hay un trabajo estratégico inteligente, ¿no es cierto? ¿Cómo se articulan, digamos, estas organizaciones? ¿Por qué las organizaciones criminales están en la minería ilegal? Es por la posibilidad de poder lavar el dinero también, ¿no es cierto? Ellos tienen dinero producto del narcotráfico, compran la maquinaria, compran el oro, ¿no es cierto? Hay una compra-venta de oro ahí, y eso les hace bastante viable la posibilidad de introducir o de lavar el dinero del narcotráfico. Entonces, claro, uno dice, bueno, están lejos, ¿no es cierto? Están lejos, pero ese dinero viene a las ciudades grandes. O sea, yo me pregunto una cosa súper simple, ¿a quién compran esas excavadoras? ¿No es cierto? ¿A quién compra? O sea, exacto, tiene que haber un comercio importante de venta de esta maquinaria. Entonces no puede ser que las empresas que están dedicadas a esto, ¿no es cierto?, vendan así nomás. O sea, alguna regulación tendría que haber por parte del Estado para la venta de esta maquinaria, que te diga, bueno, de dónde viene, a dónde va. Exacto. O sea, alguna regulación en ese sentido, ¿no es cierto? No sé, como el sistema de los taxis. Uno no puede comprar un taxi amarillo y ponerlo a trabajar, ¿no? Hay un sistema regularizado por el cual uno dice, bueno, dónde tiene un cupo, dónde va a trabajar, etcétera, etcétera. Por poner un ejemplo sencillo. Pero acá parece que hay absolutamente una desregulación al respecto. Claro, lo otro quizás es en donde ustedes esperan una respuesta por parte de un abogado penalista, ¿no es cierto? Tiene que ver por la reacción del Estado de parte del sistema de justicia. Y yo escucho estas reacciones, y tanto más que ahora estamos hablando de una asamblea constituyente, yo escucho estas reacciones que hay que salir a matar, prácticamente exterminar. Y cuando desde el lado del derecho uno expresa preocupaciones por estas reacciones, no es precisamente por los criminales, no es que precisamente los criminales sean los que nos preocupen, a quienes digamos, defendemos el derecho. No, pues, a nosotros principalmente lo que nos preocupa es la gente inocente. Entonces, claro, yo veo la ciudadanía con toda la razón, una demanda legítima del ciudadano es la seguridad ciudadana, ¿cierto? El ciudadano demanda seguridad, no importa cómo, él dice, a mí tiene que garantizarme la seguridad. Y por ahí yo leo, escucho que dicen, no, hay que salir a dispararles a esos criminales y después vemos, ¿no es cierto? Ponemos orden primero y después vemos qué pasa. No funciona así. Porque en esos lugares en donde está particularmente la minería ilegal, hay familias, ¿no es cierto? Hay gente que está brindándole servicios a estas personas, qué sé yo, servicios de alimentación, transporte, no sé. Hay mucha gente alrededor de ese comercio ilegal que está realizando actividades lícitas, ¿no es cierto? Entonces no es cuestión de Claro, me refería a exterminar la acción criminal.
A eso me refería, doctor. No, Permítame. sí, yo sé. Es que me acordé porque este fin de semana han habido reacciones de esa naturaleza y hay Sí. muchas Claro. expectativas de un buen sector de la población que cree que la Constitución de la República impide el trabajo de la Policía Nacional o de la Fiscalía en ese sentido. Y eso no es verdad. Yo temo decepcionarlos y decirles que yo no veo una reforma constitucional, digamos, que en temas de seguridad o justicia pueda cambiar la realidad que nosotros tenemos. Por supuesto, permítame, Verónica Landeta, continúa con la entrevista. Claro, un buen día. Sí, y ya que usted lo ha topado, ¿no? Justo le iba a preguntar, ¿hacia dónde vamos? ¿Cómo fortalecemos esa estructura para poder dar esas respuestas? La gente se expresa de esa forma porque definitivamente se ve que no se ata pie con bola en ese sentido. Y lo que más preocupa es que los militares estén desplegados por todos lados. No solamente custodiando las calles o las zonas bastante complejas de todo el país, sino que también estén en las fronteras apagando todo este tipo de incendios. ¿Cómo, mejor dicho, desde dónde estructuramos, hacia dónde, para poder dar una mejor respuesta, para poder definitivamente pues comenzar a trabajar en esto que es consolidar la gobernanza, fortalecer y robustecer nuestra democracia? Mire que había una reforma constitucional muy necesaria que ya la hicimos. Y fue aquella por la que votamos en la consulta anterior, en la que planteó el presidente Noboa, aunque esta también nos había planteado antes el presidente Lasso, pero fue la misma pregunta, respecto de la intervención de las Fuerzas Armadas en el orden interno. Si uno ve desde lo ideal, si uno analiza desde lo ideal, las Fuerzas Armadas no deberían estar patrullando las calles o combatiendo la delincuencia común. Así, en el mundo ideal eso no debería ocurrir, pero en el Ecuador vivimos una situación absolutamente excepcional. La criminalidad que vivimos nosotros no es el del mundo ideal, entonces hay que responder de maneras diferentes. Y ventajosamente los ecuatorianos aceptamos, ¿no es cierto?, esa reforma constitucional y ya la tenemos desde hace un año, ¿no es cierto? Entonces yo ya no veo por qué no hay una mejor articulación entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Yo no sé si ya existe la normatividad necesaria con la cual están actuando en estas acciones, porque claro, no es que los militares van a dar paso en las calles, control de los semáforos, no. Los militares tienen que estar para acciones excepcionales, ¿no es cierto?, de combate al crimen, pero ya no dentro de un estado de emergencia, porque antes solo podían actuar dentro de un estado de emergencia. Hoy su actuación es mucho más fácil desde lo normativo, me refiero, ¿no es cierto?, a partir de esta reforma constitucional. Entonces, esa fue una reforma necesaria, pero que probablemente todavía no veamos resultados concretos, o quizás no se hayan comunicado los resultados producto de esta reforma constitucional. Claro, le preguntaba esto, porque vemos definitivamente que pasa alguna situación bastante escabrosa, como fue el asesinato mediante emboscada, es lo que se conoce en el Alto Punino, de estos 11 militares, y vamos 1.500 militares a resguardar la zona. A eso me refiero. ¿Dónde le ponemos definitivamente una estructura para podernos manejar con metodologías, para podernos manejar con algo que esté totalmente definido y no simplemente nos movamos reactivamente a las cosas o a estas situaciones bastante difíciles que nos suceden y nos vienen sucediendo? Sí, seguro. Es lo que yo empezaba diciendo, ¿no? Quizás una reacción de carácter más estratégica, pero por ejemplo, si nos quedamos con esta reacción, yo le digo, o sea, desde mi punto de vista me genera cierta tranquilidad. Ojalá jamás hubiera ocurrido el asesinato de los 11 militares, pero cuando uno ve que las Fuerzas Armadas se movilizan en esta cantidad de gente, yo digo, bueno, sí tenemos recursos, ¿no es cierto? Es decir, sí tenemos la fuerza para combatir al crimen organizado, y lo que esperamos a partir de ahora son resultados de este operativo que están realizando. Es decir, comenzamos bien, reaccionamos de una forma que uno dice, no estamos desamparados. A mí esto me genera una sensación de tranquilidad, si usted quiere, pero esto tiene que verse reforzado con el trabajo ya de campo, a fin de encontrar a los responsables, y no solo eso, sino acabar con esa situación de minería ilegal que hay en ese lugar. Y para eso, que es lo que yo creo que no sucede, es un poco mi crítica, yo no sé si están articulándose con los otros poderes del Estado. Es decir, si estas acciones, esta reacción violenta, si usted quiere, fuerte, está articulándose con la Policía Nacional, con la Fiscalía. ¿Qué pasa, por ejemplo,
si es que se detienen a 200 personas, ¿tendrán la capacidad en ese lugar, en el oriente, para tramitar las detenciones de tanta gente? A esto me refiero, ¿cierto? Estamos conversando con la Fiscalía, con la función judicial, para poder dar una reacción a esta situación, ¿no es cierto? Hemos conversado de cuál es el delito que se comete, quizá, cómo lo vamos a gestionar. Y porque me parece que ese es uno de los principales problemas de nuestro sistema de justicia penal, que también es una parte de la reacción contra el crimen. Por eso es que en muchos de los casos, cuando se cometen delitos flagrantes, hay esta sensación de impunidad cuando por ahí un delincuente sale en libertad, ¿no es cierto? Y la gente dice jueces corruptos. Y muchas veces no son jueces corruptos, muchas veces es un mal trabajo de recolección de la información en la escena del crimen o en la detención. Y esto no es que hicieron el parte con esfero rojo y no con esfero azul, como por ahí alguien, digamos, de manera eufemística. Así es. No es así, son cosas graves como, por ejemplo, que la detención ha durado más de 24 horas, como, por ejemplo, que no tomaron datos de los testigos del hecho, es decir, llegan con un detenido sin nada. ¿No es cierto? ¿Qué tiene que hacer un juez? A eso me refiero. Claro, y son cosas que nos pasan todo el tiempo y seguimos hablando todo el tiempo de lo mismo y seguimos haciendo los diagnósticos de lo mismo y no se ven realmente soluciones que nos digan esta es la estructura que tenemos para poder hacerle frente a situaciones bastante difíciles. Amanda Hidalgo continúa con la entrevista. Doctor, qué gusto tenerlo aquí en el panel. Amanda Hidalgo lo saluda. Y bueno, ya hemos revisado varios temas coyunturales, digámoslo de esa manera. Pero bueno, el año pasado rememorábamos 10 años de la implementación del COIP como lo conocemos hoy. El Ecuador, antes de eso, tenía un poco dispersas la normativa. El COIP lo que hizo fue reunir en un solo cuerpo normativo las normas sustantivas, las procesales, de ejecución de penas, etcétera. De frente a un escenario en el que posiblemente la consulta popular, mejor dicho, la Asamblea Constituyente sea una realidad, porque es un lugar común entre todas las voces del espectro político, ¿qué consecuencias cree que usted pueda tener en el aspecto jurídico, no en nuestro sistema judicial, cuando hay una convergencia entre todas las voces, que es desaparecer al Consejo de la Judicatura, un poco entendiendo que no necesariamente sea la falta de leyes, como bien usted lo ha podido explicar, sino también esta cultura punitivista donde el derecho penal no está siendo visto como de última ratio, sino como de primera, porque existe una sensación de impunidad frente a la falta de aplicación de la ley? ¿Cuáles son sus apreciaciones? Hola Amanda, qué gusto saludarte. Gracias por la pregunta. A ver, lo que pasa es que aquí creo yo hay una creencia equivocada de que son las leyes, ¿no es cierto? Que la Constitución del 2008 y el COIP son las que han permitido que haya este incremento de la violencia. Y la verdad es que eso no tiene ninguna relación. De hecho, el COIP es un código punitivo. Todas las reformas del COIP desde el año 2014, que tenemos un promedio de 2 reformas por año, son reformas represivas, aumento de penas, reducción de garantías, etcétera, y la consecuencia está a la vista, ¿no es cierto? La criminalidad ha aumentado muchísimo más. Yo creo que sí hay reformas necesarias a la ley, creo que sobre todo reformas necesarias para darle mayor agilidad al sistema de justicia penal, sistema de justicia en general. Yo sí creo que, digamos, separando un poco el tema de violencia, el tema de violencia hay que enfrentarlo desde otros aspectos, ¿cierto? Pero si nos enfocamos en el sistema de justicia, yo sí creo que hay reformas necesarias, sí creo que hay que reformar la estructura del poder judicial. Y yo, si bien yo soy partidario de eliminar el Consejo de la Judicatura, pero bueno, si es que esto no lo hacemos, por lo menos hay que cambiar la estructura orgánica desde el punto de vista de que el Consejo de la Judicatura no debe ser el órgano de gobierno del Poder Judicial, sino que debe ser solo el órgano de administración, y que la designación de los vocales del Consejo de la Judicatura no sea a través de delegados de los otros poderes del Estado, porque eso impide que haya independencia judicial. Creo que la Fiscalía, como en algún momento ya se nos consultó a los ecuatorianos y no lo aceptamos, debería ser independiente, realmente independiente, como lo era hasta el año 2008, es decir, fuera del Poder Judicial, y que la Fiscalía pueda administrar sus recursos, pueda hacer sus elecciones de personal, pueda sancionar a sus fiscales, a sus funcionarios, etcétera, que esta independencia la perdió, eso sí, con la Constitución del año 2008. Sí. Creo que podríamos volver hacia esta situación. Y sí creo también que desde el sistema de justicia penal tiene que haber una
reacción más inteligente frente al delito, porque en todo el mundo pasa esto. Las fiscalías, los sistemas penales, no se avanzan contra tanta noticia del delito, tantas investigaciones. Y lo que se ha hecho en otros países es dar otras salidas diferentes al proceso penal ordinario. No sé si me explico. Es decir, no podemos responder de la misma manera a todos los delitos. Hay que tratar de manera diferente. ¿Para qué? Para que la Fiscalía pueda tener los recursos, el tiempo y la fuerza para combatir a lo más importante, que es, en nuestro caso, el crimen organizado. Y finalmente sobre eso, de manera un poco más analizando el horizonte, estas dinámicas transformadoras, el avance de la tecnología nos pone también como sociedad de frente a nuevos retos, ¿no? Como la creación, bueno, no la creación, pero sí la modificación de los comportamientos criminales frente a nuevas plataformas que abren la puerta a que las personas, los individuos, las personas, los ciudadanos puedan caer en nuevos tipos de estafas. ¿Cuál es el escenario que tiene el Ecuador frente a nuevas naturalezas del comportamiento, como el control de datos, el manejo de la información digital, la inteligencia artificial, etcétera? ¿Cuáles son sus perspectivas finales frente a los retos que presenta la evolución del derecho penal y la protección de los derechos civiles? Bueno, yo creo que siempre la criminalidad se adelanta, ¿no es cierto?, a la evolución tecnológica. Los criminales, claro, porque los criminales tienen, digamos, no tienen la lógica de la burocracia, que es un poco la ley del mínimo esfuerzo, no tienen la rigurosidad de la normatividad, sino que los criminales son libres. Entonces, ellos se adaptan muy rápido a las nuevas corrientes. Pero yo por ahí decirle que generalmente estos delitos son nuevas formas de estafa, sí, son nuevas formas defraudatorias. Entonces, claro, nosotros no nos podemos quedar. Seguramente tendremos que actualizar nuestra normatividad, pero generalmente cuando pasan estas cosas son simplemente nuevas formas de apropiación ilícita de bienes ajenos. Entonces no es que nosotros no tengamos la posibilidad de responder ante esta nueva criminalidad, ¿no es cierto? Simplemente hay que adaptarse, porque finalmente las leyes penales son, digamos, las leyes penales no son una novela en las cuales se describe todas las conductas posibles criminales. No, son más bien cuestiones genéricas que tienen que adaptarse a un hecho concreto. Así que, si bien tendremos que adaptarnos, no podemos permitir, ¿no es cierto?, o creer que estas nuevas acciones de estafas o apropiaciones ilícitas queden impunes porque no hay una ley que les dé cobertura. Sí las hay. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias por haber atendido la invitación a la cabina de I99. Le enviamos un cordial saludo. Que tengan muy buen día. Alberto. Muchas gracias a ustedes. Buen día. Gracias. Buen día. Ahí está el doctor Pablo Encalada Hidalgo desde Quito. Un abrazo inmenso. Que tenga una semana muy productiva. Son las 7:26 rápidamente, ¿no? Estamos a la expectativa. 9 horas